Mi nombre es Sergio Agustín Sandoval Guadarrama. El día de hoy hablaremos sobre el portafolio de geometría, impartido por el maestro Omar Mondragón Acevedo. El día de hoy hablaremos sobre 3 unidades que son muy importantes. La unidad de aprendizaje 1, ¿para qué enseñar geometría? Se hablan de 3 temas que para mí fueron muy importantes. Enseñar geometría, las tareas, habilidades de la geometría. Después, con la unidad de aprendizaje número 2, la geometría en el aula. Conceptos fundamentales de la geometría: rectas, paralelas y perpendiculares, ángulos, teoremas, triángulos, semejanza de triángulos. Y para la unidad de aprendizaje 3, materiales didácticos, actividades para practicar en el aula, pensamiento matemático, los propósitos generales para la educación primaria, el enfoque pedagógico, organizadores curriculares y orientaciones didácticas, polígonos y cuerpos. ¿Para qué enseñar geometría en la educación primaria? Pues es importante enseñar geometría, ya que esto nos permite desarrollar la percepción del espacio, además de la capacidad de visualización y abstracción. La geometría está basada en la búsqueda o también en la comprensión por parte del alumno de diferentes conceptos, propiedades geométricas que expliquen aspectos del entorno en donde se ubican. Aquí hablamos sobre qué importancia tiene la geometría en la vida y en el entorno. Es muy importante, ya que lo vemos en diferentes maneras. Tareas para la enseñanza de la geometría. Son muy importantes señalarlas, ya que estas nos permiten que el alumno tenga un buen desarrollo, o más bien desarrollen su razonamiento geométrico. Está la tarea de conceptualización, investigación y demostración, las cuales tienen como finalidad que los alumnos construyan conocimiento geométrico al resolver cada uno de los problemas que se le plantean, ya sean en el aula o en el entorno en el cual se ubican. Las habilidades de enseñanza también son algo muy indispensable para la geometría y aprender de ella. Las habilidades que se ven son las visuales, de comunicación, de dibujo, lógicas o de razonamiento, de aplicación o transferencia. Estas son muy importantes, las cuales permiten desenvolver al alumno y aprender de una manera significativa. Pasamos a la unidad 2, la geometría en el aula. En esta unidad, principalmente se habló de los conceptos fundamentales de la geometría, los cuales fueron la recta, segmento de recta, semirrecta, plano, postulado, corolario y axioma. Además, también se habló uno que es muy indispensable y es el teorema. Cada uno de ellos tiene bastante influencia al resolver cada uno de los ejercicios. Pasamos con las rectas, paralelas y perpendiculares, las cuales también tienen que ver mucho con la geometría y además de ello el saber la ubicación de las rectas, los puntos de intersección y los diferentes elementos que contiene y que conlleva esto para su realización.
Se manejaron lo que fueron rectas paralelas, rectas perpendiculares, la mediatriz, la bisectriz, el triángulo isósceles, el triángulo recto, el equilátero y los ángulos, los cuales tuvieron mucho auge para la realización de estos. Además, el uso del compás y de la regla para poder determinar sus ángulos, sus medidas y los diferentes trazos que conllevan a una mejor medición y a un mejor trazo. Pasamos con los ángulos, los cuales sirven para un apoyo en las figuras. Además de ello, permiten medir las figuras y se puede calcular el área o perímetro de cada una de ellas. Cada uno de los ángulos tiene un nombre diferente, y en los diferentes triángulos en donde se posiciona también lleva diferente nombre. Se le asigna un nombre diferente, lo cual es importante saberlo para poder sacar diferentes soluciones con diferentes medidas. Posteriormente pasaremos con los teoremas de los triángulos. Estos nos sirven para saber las longitudes de los lados de un triángulo con el ángulo recto. Un teorema que es muy visto y muy llamativo es el teorema de Pitágoras, el cual nos ayuda a encontrar una longitud que es del tercer lado. Y pues posteriormente tenemos más teoremas de gran importancia que nos ayudan a sacar diferentes longitudes y lados de lados. Luego pasamos con la semejanza de triángulos, los cuales también tienen una importancia en la geometría. Estos nos dicen ser semejantes si tienen la misma forma, aunque no necesariamente el mismo tamaño. Sus dos lados de los triángulos que son semejantes son aquellos que son adyacentes a cada uno de los triángulos congruentes, es decir, son lados correspondientes. Pasamos con la unidad 3, en donde manejamos principalmente los propósitos generales: concebir, adquirir y desarrollar. Posteriormente, los propósitos para la educación primaria, que son 7 y son muy fundamentales para el buen funcionamiento en el aula. Luego viene el enfoque pedagógico, el cual permite al maestro hacer desarrollar bien lo que se va a trabajar en clase. Los organizadores curriculares son todos los contenidos que se van a ver durante el ciclo. Y posteriormente, las orientaciones didácticas, las cuales orientan a un buen funcionamiento de la enseñanza y del aprendizaje de cada uno de los alumnos. Luego, las sugerencias de evaluación, las cuales son muy importantes para que el alumno refleje su buen aprendizaje que ha adquirido. Después pasamos con un tema que es polígonos, propiedades y características, en donde vemos los diferentes clasificación de polígonos según el número de sus lados, además de sus características, que si es un polígono regular, irregular, cóncavo o convexo. También los elementos de un polígono que son fundamentales para el aprendizaje y la solución de cada uno de ellos. Pues manejamos diferentes problemas
que nos llevaron a la resolución de estos diversos problemas con relación a las diagonales. Usamos una fórmula para las diagonales que nos ayudó mucho para poder sacar, o más bien obtener buenos resultados y asertivos. También pasamos con el perímetro y área de los diversos polígonos y también cuerpos geométricos. Este formulario fue muy útil para la resolución de el área y perímetro en las diversas figuras que se presentaron y en los diversos problemas que planteó durante las sesiones el docente. Estos fueron algunos problemas de los cuales aprendimos cada una de estas fórmulas que fueron muy fundamentales en el buen funcionamiento y la resolución de los problemas. Pudimos determinar el perímetro y el área de diferentes figuras como lo fueron el rombo, el triángulo equilátero, el isósceles, el escaleno, entre otros más. Pasamos con los cuerpos geométricos, áreas y volúmenes, en donde nos encontramos con el ángulo diedro y la clasificación, también el ángulo triedro y su clasificación, el ángulo poliedro y la clasificación, en el cual estaba ubicado el regular, el cóncavo y el convexo. También algunos polígonos regulares, y además de ello vimos algunos elementos de un poliedro también que fueron muy fundamentales, que es la cara, el arista, el vértice, el ángulo diedro, poliedro, diagonal, superficie y volumen. Después fuimos con los cuerpos geométricos, áreas y volúmenes, que fue otro tema del que partimos, en donde vimos las pirámides, los prismas, también vimos las esferas, que son muy fundamental saber también información de ello, de su volumen y de su área. Y después de ello resolvimos algunos ejercicios y problemas que nos conllevaron a la resolución de estas problemáticas de las figuras, en donde también con las diferentes fórmulas se pudo resolver cada uno de estos ejercicios. Aunque fueron un poco complejos los últimos, la esfera, el cono, también se implementaron estas figuras, las cuales fueron en tercera dimensión, para dar cuenta de las características de cada uno de ellos. Mi nombre es Sergio Agustín Sandoval Guadarrama, estudio en la Escuela Normal de Coatepec, Arenas, y actualmente estoy cursando el cuarto semestre de la licenciatura en Educación Primaria. El día de hoy voy a contestar algunas preguntas que son muy importantes en la formación docente, y para ello es necesario llevar a cabo estas preguntas para una buena evaluación en el desarrollo de la formación docente. Una primera pregunta sería: ¿qué aprendí durante el curso? Pues aprendí diversas maneras de cómo resolver ejercicios planteados por el docente. También aprendí diversos temas, teoría, que es muy importante llevarla a cabo, ya que en la práctica educativa, ya al estar practicando con alumnos de primaria, es necesario llevar a cabo esta teoría de manera un poco más sencilla, menos compleja, para que ellos puedan comprenderla de una manera mejor. Igual manera, hacer un pequeño acercamiento de lo que es la geometría y sus ramas de la geometría. Por otra parte, es importante señalar que
la innovación es algo muy fundamental, la didáctica. Tenemos que llevar a cabo la didáctica y la dinámica para que los alumnos no lo tomen como una obligación el aprender matemáticas, sino que lo tomen como una motivación, que no sea tanto extrínseca, sino sea intrínseca, que se lleve a cabo para un buen aprendizaje de ellos mismos. Otra pregunta es, ¿qué debo corregir? Durante el curso tuve varias complejidades al resolver ejercicios y es lo que debo corregir. En algunas reflexiones también que se realizaron, faltó profundizar algunas cosas que no debemos de dejar a un lado, y pues es lo que debo corregir. Otra pregunta, ¿cuáles son mis logros? Mis logros son que aprendí muchas cosas, aprendí a resolver ejercicios, aprendí teoría, aprendí a hacer material, hicimos algunos materiales, algunas maquetas que son muy importantes, fue un logro para mí, porque ahí aprendimos a realizar de manera muy manualidad, o sea, trabajamos con las tijeras, pegar, realizar las figuras, formarlas, darles formarlas pues. Pasamos con otra pregunta, que es ¿qué problemas enfrenté antes y durante el confinamiento y cómo lo resolví? Pues de esta manera los problemas que se enfrentaron fueron diversos, como el no asistir a clases y pues no se brindan de una manera más clara los temas, y durante el confinamiento y cómo lo resolví. Pues el docente a cargo de esta materia, de esta asignatura, se basó en enviarnos trabajos de manera en donde nosotros indagáramos por nosotros mismos y de esta manera nosotros aprendiéramos de una manera más significativa y ser un poco más responsables en cuestión de las entregas, y no solamente de las entregas, sino de aprender de una manera más mejor. Él buscó las alternativas para llevar a cabo un mejor aprendizaje. La otra pregunta es, ¿con qué me quedo de la experiencia de trabajar en línea como docente en formación y futuro docente? Pues este trabajar en línea es muy fundamental también ahorita en estos tiempos, ya que la tecnología ya tiene un gran avance, y pues es importante también tener en cuenta o trabajar con ello en línea, porque nos puede ayudar a resolver diferentes problemáticas que se nos puedan presentar, ya sea en el entorno o en el aula. Esto nos puede ayudar de manera muy profunda, muy importante. ¿Qué significó para mí trabajar con el portafolio digital? Pues trabajar con el portafolio digital fue satisfactorio, ya que de esta manera pudimos cumplir con todos nuestros deberes escolares, entregar todas nuestras tareas, también de esta manera aprender más, y pues este portafolio nos puede servir en un futuro cuando ya seamos docentes frente a grupo. Esto nos puede servir de mucho para el buen funcionamiento y el buen aprendizaje de los alumnos, el buen funcionamiento de un aula, pues, en conjunto con los alumnos.